Hoy tenemos el gusto de contar con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Mirta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar por lo más actual. En un rato nada más se llevará a cabo a las 4 de la tarde una sesión plenaria donde se reconformará la Comisión Especial para seleccionar a los candidatos aptos para magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué espera usted de esta sesión? Sí, bueno, estos días estuvimos reflexionando en el Congreso respecto a este encargo que tuvimos. Es importante, en principio, recordar que el Congreso pasado fue disuelto justamente porque se cuestionó seriamente el proceso de elección de los tribunos, ¿no? Y justamente este Congreso entramos bajo ese contexto y ese encargo de continuar con este proceso y concluirlo. Entonces, creo que esa es una primera cosa que hay que recordar. Lo segundo es que hay que recordar que es una necesidad en la medida en que la mayoría de tribunos actualmente ha cumplido ya con el plazo que tiene para ser miembro de este importante tribunal, entonces tienen los plazos vencidos, hay que renovarlos. Pero lo tercero, creo que es fundamental pensar en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional como una necesidad de fortalecimiento de este importante poder, institución del Estado, ¿no? Es la máxima autoridad en el tema de interpretación de la Constitución y creo que su rol es fundamental dentro del país, entonces hay que pensarlo en esa medida y por eso es que en el Congreso tenemos que hacer una reflexión bastante, digamos, bastante adecuada, pertinente, sobre cómo se debe llevar adelante este proceso, si nos alcanzan los tiempos, en qué condiciones debemos reconformar esta comisión que quedó trunca en un momento, ¿no? De acuerdo, pero hay argumentos en contra de una decisión de esta naturaleza. En primer lugar, a este Congreso solo le quedan 7 semanas de vida, es decir, también es un patorrengo, y al mismo tiempo estamos hablando de un Congreso que ha intentado aprobar más de una iniciativa inconstitucional, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Comprenderá que con esos supuestos, el temor de que se nombre personas que no son adecuadas para el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, pues absolutamente fundado. Sí, y yo entiendo ese cuestionamiento y me parece válido, por eso es que yo estoy instando a mis colegas a que hagamos una reflexión muy a conciencia respecto a cuáles son las condiciones. Primero, mirar los plazos, porque creo que no podemos hacer una elección, digamos, en tiempos ajustados, donde no nos permitan elegir de manera adecuada a las mejores personas que puedan estar en estos cargos. Eso sería una cosa que hay que medirlo bien. Lo segundo es que también en este momento creo que ese cuestionamiento respecto a que queremos cambiar a los miembros del tribunal porque varias de nuestras leyes han sido rechazadas. Creo que eso no debe ser la motivación. La motivación principal, como vuelvo a repetir, tiene que ser cómo fortalecemos un poder del Estado. Felizmente que nosotros somos un Congreso ya saliente y los nuevos miembros de este tribunal tendrán que resolver ya respecto a leyes que emita el próximo Congreso. Ya no tendrá que, y probablemente tendrá que revisar algunas que nosotros emitimos, pero digamos que ya a ese nivel nosotros tenemos un poco más de independencia para elegir con cierta legitimidad a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero ¿cuál es su idea sobre los plazos? Es decir, que este mismo Congreso, antes de este 28 de julio, nombre a los 6 magistrados de 7 que restan al Tribunal Constitucional o dejarle este encargo al siguiente Congreso. Mira, si es que los tiempos, según el reglamento, nosotros tenemos un reglamento aprobado por el Congreso, donde establece en cuáles son los plazos pertinentes con
que son parte de las respectivas etapas que debemos de respetar. Y creo que esa valoración tiene que hacerla la comisión para decirnos si nos alcanzan los tiempos, si es que en estos tiempos vamos a poder hacer una elección lo más adecuada posible. Eso se tendrá que discutir a nivel de la comisión. El día de hoy lo que vamos a hacer es reconformar esta comisión que estaba desactivada y a partir de eso vamos a escuchar cuáles son las propuestas para poder tomar una decisión, ¿no? A ver, porque el peligro, y permítame serle franco, es que se nombren magistrados y para que en la última semana o en las últimas 2 semanas de existencia de este Congreso, se lance una gran cantidad de iniciativas inconstitucionales o que están en el borde de la inconstitucionalidad de congresistas que querrán pagar favores. Esa es la suspicacia. Sí puede existir esa suspicacia, pero por eso es que creo que es muy importante que la comisión que se reconforme ahora sea una comisión bastante plural. Estaban proponiendo algunos de los colegas y no me parece mal que en la comisión pues se pueda ratificar a personas que no tengan ningún tipo de cuestionamiento. Ojalá que esto sea tomado en cuenta por las bancadas. Igual yo creo que como somos un Congreso que está saliente, pues el nuevo Tribunal Constitucional tendrá la libertad más adelante de resolver esas leyes sin mayor presión, porque ya nosotros nos estamos yendo, estamos de salida, ¿no? Entonces, me parece que ahí no hay mucho riesgo, pero de todas maneras es importante tener en consideración estas situaciones. De acuerdo, esto ocurrirá hoy, dentro de un rato, a las 4 de la tarde, pero el día de ayer, para seguir hablando de los temas de actualidad, la congresista Marta Chávez y el congresista Otto Gibovich abandonaron la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y lo que dice todo el mundo es que boicotearon y lograron suspender por falta de quórum la audiencia de los jueces Inostroza y Gálvez. ¿Qué le parece todo esto que ha ocurrido alrededor de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Yo lamento, Raúl, y comparto en realidad mi preocupación respecto a estos temas. Miren, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en este momento tiene que ser una prioridad. Tenemos varios casos que están ahí desde las gestiones pasadas. Hemos logrado sacar algunos, pero creo que hay que mirar como una de las comisiones más importantes que tenemos dentro del Parlamento, ¿no? Ayer se frustró la sesión debido a que 2 colegas salieron. Nosotros entendemos que pueden haber otras comisiones que en el momento sesionan. Imagínense, 24 comisiones que están sesionando, a veces hay cruces, pero creo que ahí los parlamentarios tenemos que ser sumamente responsables para priorizar. Hacemos un llamado a los miembros de la subcomisión para que prioricen estos temas. Creo que eso es un tema neurálgico, que por lo menos al país le podamos demostrar que en estos asuntos de lucha contra la corrupción, sobre todo en altos funcionarios y miembros del propio Parlamento, tenemos que darle prioridad, ¿no? Entiendo que la congresista Chávez y el congresista Gibovich se fueron a la Comisión de Inteligencia. El problema ha sido que el ex juez Inostroza ha pedido la nulidad de la sesión porque sus argumentos, él dice, no fueron escuchados por el grupo de trabajo. Según el reglamento del Congreso, ¿procede esta nulidad? Es probable, miren, cuando las comisiones sesionan se exige un quórum. Y entonces, si ese quórum deja de existir en algún momento, le damos, digamos, un argumento a cualquier investigado como para que diga esa sesión no tiene validez, no tuvo a la mayoría, no se pueden valorar solamente los argumentos por parte de algunos miembros de la comisión. Entonces, por eso es que yo siempre digo, cuidemos que en las formalidades de la comisión, porque después eso puede ser aprovechado por cualquier persona que esté investigada y como en este caso ya les damos motivos como para decir vamos a interponer una nulidad, ¿no? ¿Pero prosperaría? ¿Usted qué cree?
Eso tiene que decidirlo la comisión. Igual yo creo que, aunque no está establecido en el reglamento, podría ser un motivo de que se pueda poner incluso una acción, un amparo, lo que sea, para distraer, y creo que en estos casos lo más adecuado sería que vuelvan a sesionar, a completar el quórum y a realizar la diligencia antes de dejar que, bueno, alguna de las partes interponga cualquier tipo de acción y ponga en cuestionamiento la decisión, ¿no? ¿Cómo se siente, Presidenta, cuando ve este tipo de acciones en el Congreso, que nos ha acostumbrado a este tipo de acciones, a este tipo de las dilaciones, a este tipo de blindajes? Un Congreso que, en fin, no tiene la mejor imagen de lucha contra la corrupción. ¿Qué se siente presidir un Congreso que tiene esta imagen, que es visto así por el público? Es una pregunta bien difícil, Raúl. Yo me he pasado por años siendo muy crítica de los congresos, por mirar cosas, por ser espectadora como cualquier ciudadano de cuestiones como estas. A veces como ciudadanos hemos sido críticos porque nos sentimos frustrados cuando vemos que en el Congreso no hay o no se toman las decisiones correctas para avanzar, sobre todo en estos procesos de lucha anticorrupción. Nos sentimos frustrados y a veces desilusionados porque sentimos que esa expectativa que tiene la ciudadanía no se cumple, ¿verdad? Y cuando yo he llegado a este cargo, intento por varios medios que estas situaciones no se repitan, pero somos un Congreso diverso y tenemos acá muchas posturas políticas. Es muy difícil para mí a veces lograr un objetivo que quisiera hacer de cara, digamos, a lo que la ciudadanía está esperando, que nos vea actuando de manera responsable, que nos vea actuando de manera diligente, que demos señales que somos un Congreso que no quiere blindar a nadie. Eso cuesta a veces porque hay diferentes posturas y claro, yo soy la cara de este Congreso, yo soy la que represento. Hay mucha responsabilidad sobre mis hombros y créanme que es complejo para mí, pero de lo que sí yo digo, lo que sí yo puedo comprometerme es que hasta que presida este Congreso, hasta el día en que presida este Congreso, voy a intentar que estas cosas se puedan corregir por diferentes medios, ¿no? Esa es una responsabilidad que yo siento que el presidente debe tener. Por lo que me viene diciendo, entonces, me parece que está de acuerdo con este 70% de desaprobación que tiene el Congreso, según la última encuesta de Ipsos. Yo tengo que decir que comprendo esa desaprobación, Raúl. Finalmente, esa desaprobación no es producto de una acción puntual de ahora, viene de un acumulado de acciones del Congreso, de los congresos anteriores. Creo que hay una desaprobación histórica, que el Congreso ha ido mellando mucho su imagen desde hace muchos años, y sin negar de que también hay cuestiones actuales que justamente hacen que la población siga desconfiando en el Parlamento. Creo que hay un conjunto de cosas que han abonado y que para revertirlas va a costar mucho. Entonces yo estoy absolutamente consciente de que esta desaprobación lo que nos impone a nosotros es un deber de seguir trabajando constantemente hasta el último día que estemos aquí por recobrar esa confianza, y eso nos va a costar, ¿no? Tiempos. Donde sí se avanzó fue finalmente en la denuncia constitucional contra el congresista Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito, junto con su suspensión mientras dure su proceso penal. Es decir, por fin terminó una verdadera procesión por el desierto para el Congreso. Al congresista Alarcón parecía que nunca se le iba a poder ni suspender, ni denunciar constitucionalmente, ni procesar. Y eso nos ha costado mucho, Raúl, porque creo que ha habido una mala concepción dentro del propio Parlamento, de creer de hacer un falso espíritu de cuerpo. Ha habido una mala concepción en el Parlamento de tratar de estos casos
demorarlos porque, bueno, no se consideran prioritarios y en realidad son muy importantes. Nos ha costado porque también los procesos de esta naturaleza van a tener una resistencia por parte de los procesados. A mí se me ha acusado de todo, ¿no? Me han amenazado con denunciarme por abuso de autoridad, me han puesto una serie de acciones diciendo que soy una prepotente, abusiva, y uno tiene que luchar, digamos, incluso contra esa suerte de intimidaciones o también argucias legales, ¿no? Porque de pronto los abogados son expertos en poner una serie de argumentos para impedir que las diligencias se lleven a cabo y ahí hay que ser muy decididos. En la mesa directiva hemos tenido que ser muy firmes sabiendo lo que eso costaba, pero felizmente creo que hemos sacado adelante esto respetando el debido proceso, que eso yo quiero resaltarlo. Acá no se violó el derecho de nadie. Hemos respetado el debido proceso y hemos demostrado que estos casos pueden salir adelante en un tiempo diligente, ¿no? ¿Fue una transacción Vizcarra, Massetti y Elizabeth Astete a cambio de Alarcón? De ninguna manera. Miren, fue, creo, una interesante coincidencia. El caso de Alarcón había entrado mucho antes. Nosotros teníamos programado el caso de Alarcón 38 días antes que el de Vizcarra. Y resulta que el excongresista Alarcón enfermó de COVID, nos presentó un certificado médico, eso fue aplazando la fecha, digamos, de su audiencia, pidió 12 días más. Entonces, y estuvo por quedarse sin abogado. Estuvo en el último día, dijo que no tenía abogado, y bueno, eso aplazó, y al final resulta que se produce esta coincidencia en que el día en que llamábamos al Pleno para ver el caso Vizcarra, también teníamos que llamar al caso Alarcón. Y para mí fue eso una tranquilidad también, Raúl, y lo digo de manera honesta, porque el señor Vizcarra acusaba que nosotros queremos llevar adelante su proceso, que era una venganza política y que protegíamos a uno de los nuestros como era el señor Alarcón. Y el señor Alarcón a su vez me acusaba de ser vizcarrista y de que yo quería proteger y quería distraer a la gente por el tema de la investigación que él había hecho contra Vizcarra y que por eso lo estaba llevando su proceso adelante. Entonces, fue una feliz coincidencia, por llamarlo así, que lleguen los dos casos juntos y demostrarles a toda la población que no hay interés por proteger a nadie y que acá los casos de corrupción se van a ver con igualdad. Habiendo sido una de las congresistas que se opuso a la vacancia de Vizcarra, ¿qué le parece su destino? Mira, yo me opuse y yo me ratifico en la decisión que tomé en ese entonces, porque en aquel entonces nosotros no teníamos indicios tan claros de temas graves del señor Vizcarra. Habían indicios serios, sí, y yo fui una de las que propuse que se inicie un proceso de investigación por estos casos, pero habían dos situaciones que en ese momento era lo que nosotros valorábamos, y era, uno, yo sentía que habían elementos como para decir que no se estaba buscando luchar contra la corrupción al sacar a Vizcarra en ese entonces. Había una serie de grupos de poder que querían tomar el Ejecutivo y entonces yo creía que en efecto esto no era una lucha contra la corrupción, y lo segundo es que estábamos en un momento difícil, terrible de la pandemia, y como hemos visto después, eso nos costó en el tema de cómo atender las demandas urgentes de la población, ese cambio, esa vacancia, sí produjo sus efectos. Entonces, no me parecía, yo me ratifico en la decisión que tomé, pero creo que a estas alturas, cuando el señor Vizcarra ya no es una autoridad, los procesos siguen su investigación y aparecen además hechos tan graves como que él le mintió al país, se vacunó, realmente
Mm. en un momento tan difícil, usando la vacuna que era un elemento escaso y por el que estábamos peleando tanto en este país. Creo que esa es una cosa que obviamente daba para esta sanción que hemos aplicado y que creo que ha sido muy oportuna y que tiene un mensaje muy claro, ¿no? Que le deje claro a cualquier gobernante que estar frente a un poder del Estado, asumiendo un cargo público tan importante, no puede ser para beneficiarse él, su familia, para intereses propios. Que quede claro eso, me parece que es importante en esa medida la decisión que hemos tomado, ¿no? Vizcarra ha dicho que se irá, si hace falta, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podrá revertir la decisión del Congreso? Bueno, nosotros con la sanción que hemos emitido, hemos terminado con un proceso de juicio político. Las acciones que él pueda llevar adelante es cuestión de él. Nosotros hemos terminado nuestro trabajo. Yo creo que hemos respetado en lo que a mí compete desde que el caso llega a la mesa directiva. He sido muy rigurosa con respetar el debido proceso, los plazos establecidos por la norma y he respetado su derecho a la defensa. Así que con esos elementos yo creo que no, desde mi punto de vista, no va a caber ningún tipo de nulidad frente a lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, juicio político no es sinónimo de juicio arbitrario. Y uno de los argumentos que seguramente mencionará el señor Vizcarra mientras vaya apelando e incluso pueda llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso, es que no se le trató con igualdad a otros casos. Lo digo concretamente por el caso del electo congresista Alejandro Aguinaga, que también se vacunó irregularmente y cuya esposa también se vacunó irregularmente. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué a Vizcarra se le inhabilita y a Aguinaga, por los mismos hechos, no se le toca? Sí, mire, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se decide priorizar este caso, primero porque había denuncias, hasta 3 denuncias concretas planteadas contra el señor Vizcarra. No tengo conocimiento si ya han ingresado o ingresaron por lo menos a la vez denuncias contra el señor Aguinaga. En ese entonces el señor Aguinaga me parece que no estaba en ningún cargo público, en cambio al señor Vizcarra sí se le está juzgando porque él se vacunó mientras era presidente de la República. Entonces creo que se puede establecer y se puede defender los criterios que tomó en cuenta la comisión, pero en efecto el señor Vizcarra tiene todo el derecho de ir, de argumentar, de poner, digamos, nuestra decisión para que sea revisada por los tribunales jurisdiccionales y nosotros, pues, obviamente trataremos de defender, ¿no? De acuerdo, usted ha sido muy autocrítica refiriéndose al Congreso durante esta entrevista. ¿No tiene miedo de que la traten de vacar a usted con estas autocríticas? Miren, yo desde que asumí la presidencia del Congreso, de una censura hacia mi persona. Y creo que ha habido mucha resistencia a que yo esté frente a este cargo por las diferencias políticas, porque mucha gente tiene también revanchismos de otra naturaleza, etcétera. Lo importante es lo siguiente, Raúl. Yo creo que en este tiempo yo he tratado de hacer una gestión lo más diligente posible, lo más democrática posible y una gestión sobre todo transparente que siempre está dando visos de que nosotros acá no escondemos nada. Entonces, hasta ahora no hemos dado, creo que no hay ningún motivo para una censura. De hecho, lo han intentado varias veces y se ha frustrado porque la razón y la justificación no la encuentran. Pero, en fin, yo pienso que en estos cargos, Raúl, hay que estar preparados para todos. Uno tiene que estar preparado para asumir su función
de manera lo más responsable posible hasta el día que nos den esa confianza en este cargo, ¿no? Entonces, yo estoy tranquila, sigo haciendo mi trabajo de manera lo más adecuada que pueda, ¿no? Faltan 7 semanas para que el Congreso cambie, para que la conformación del Congreso cambie. En 7 semanas en el Perú puede pasar cualquier cosa. Hemos visto hace una semana un intento de vacancia contra el presidente Sagasti. ¿Ese es el último intento de vacancia que haremos contra el presidente Sagasti o puede venir un último ataque? Retomo tus palabras, en este país nunca se sabe qué puede pasar y en 7 semanas podría pasar cualquier cosa. Yo lo que sí esperaría, Raúl, es que acá dentro del Congreso actuemos con mucha madurez. Se lo digo siempre a mis colegas, actuemos con madurez, actuemos con responsabilidad. Este es un momento muy difícil para el Perú. Estamos no solamente en medio de una crisis sanitaria, en la peor crisis que tiene la historia de este país, económica, social, una crisis moral, o sea, ahora más que nunca hemos evidenciado cuán corroído está nuestro país ética, moralmente. Entonces, no le sumemos a esto una crisis más política de inestabilidad cuando ya estamos en la última fase de transición, ¿no? Yo siempre hago ese llamado, a menos que exista una cuestión muy, muy grave, creo que tratemos de cumplir con este encargo que la población nos dio hasta el 28 de julio y entreguémosles a las autoridades que ya han sido electas y las que van a ser elegidas próximamente, por lo menos un gobierno, un Estado más o menos encaminado en medio de una situación tan difícil, ¿no? 2 preguntas finales, Presidenta. En primer lugar, tomando en cuenta que usted fue elegida congresista por Cajamarca y que ha sido profesora, ¿debemos, digamos, asumir por quién va a votar? No, yo en este momento por el principio de neutralidad no puedo decir, ni siquiera puedo deslizar por quién podría votar. Yo lo único que espero es que el nuevo presidente o presidenta de este país sea una persona que tenga en cuenta que el país necesita respuestas a las urgencias y emergencias que vivimos, que estamos esperando que tengamos un presidente lo más ecuánime posible para olvidarse de revanchismos, de ideologías, etcétera, y responderle a la población, que es la que ahora está sufriendo más que nunca, ¿no? Quizá lo más triste de la crisis política de los últimos tiempos que hemos vivido en el Perú ha sido que ocurrió en medio de esta pandemia asesina que ha matado a cientos de miles de peruanos. Desde su lugar como presidenta del Congreso, ¿qué ha tratado de hacer para contribuir a que la pandemia se revierta? Un Congreso que no olvidemos fue foco infeccioso de COVID en algún momento. Sí, hay hasta 3 cosas te podría decir. Primero, que yo creo que hay que empezar por la propia casa que nosotros estamos dirigiendo. No podemos demandar medidas responsables para el país si nosotros dentro no practicamos esas medidas, no damos muestra que somos responsables. Entonces, yo probablemente soy una de las gestiones que más ha insistido en estos últimos tiempos en que la prioridad es la vida de la gente. Entonces, acá he sacado incluso varias disposiciones que a veces no les ha gustado a mis colegas, porque yo sé que muchos de ellos tienen otra dinámica, lo entiendo, pero primero es la vida de los trabajadores, primero es la vida de cada uno de nosotros. Hemos perdido a un colega y varios de nosotros han estado enfermos y trabajadores se mueren cada semana, Raúl, y a pesar de las medidas que tomamos, trabajo virtual, lo que fuere, yo todo lo que acá se puede apoyar para evitar los contagios lo estoy haciendo. Creo que tengo que empezar dando el ejemplo de que internamente debemos ser responsables. Externamente he pedido primero al Congreso, insisto mucho y en eso creo que hemos llegado a mínimos consensos con mis colegas, de que las normas que tengamos que sacar adelante acá tienen que responder a la crisis, a la pandemia, a los temas de salud,
a los temas urgentes de economía, y ahí hemos llegado a algunos consensos, cosas interesantes, hemos podido aprobar con el oxígeno, con el tema del personal de salud, etcétera, para contribuir con esta crisis. Y luego yo estoy insistiendo mucho, estos días estoy insistiendo con el Ejecutivo. Raúl, me preocupa mucho el tema de bajar los brazos, ¿no? Ayer estuvimos en Consejo de Estado y yo sé que el gobierno está haciendo mucho esfuerzo por adquirir las vacunas, etcétera, pero ese no puede ser el único plan en este momento. Solamente 6 regiones tienen acceso a vacunas en este momento, y entonces, ¿qué pasa con el resto de regiones? Hay que seguir solucionando el problema del oxígeno, hay que seguir solucionando el problema de las camas UCI, de la brecha del personal. Sigo insistiendo mucho, lamento ser a veces tan insistente con el Ejecutivo, pero es cuestión de salvar vidas en este momento, ¿no? Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, ha sido un gusto atenderla en el vuelo. Muchísimas gracias, Raúl.